Bienvenidos a esta clase de evaluación de deudas, a esta primera clase de evaluación de deudas. Y ustedes se estarán preguntando, ¿evaluación de deudas? ¿No es lo que venimos viendo hasta ahora? Para entrar un poco en el tema que vamos a presentar hoy, veremos este pequeño cómic. Están Tita y Toto, ¿sí? Tita ha pedido un préstamo para comprarse su primer auto y necesita saber algo. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Sabés que saqué un préstamo y me depositaron menos de lo que pedí? Claro, obvio. Siempre te descuentan gastos iniciales. ¿No leíste el contrato? ¿Tenés idea de cuánto te va a salir realmente? Toto sabe un poco porque él estudia ciencias económicas. Entonces, esta conversación es parte de lo que pasa en la vida real cuando uno solicita un préstamo. Si nos ponemos a pensar un poco, nosotros hasta ahora, ¿qué hemos visto? ¿Sí? ¿Qué hemos analizado? Sabemos que la operación de crédito, cualquier operación, consiste en un intercambio de capitales, ¿sí? El capital prestado por el acreedor contra los compromisos de pago que asume el deudor. Estas son situaciones que se dan en diferentes momentos en el tiempo, por lo que se hace necesario evaluarlos a una misma fecha con una tasa pactada, ¿sí? Pactada en el contrato. Entonces, el valor actual es la sumatoria de las cuotas pendientes de pago a una tasa pactada. También, cuando analizamos los cuadros de evolución, el análisis que nosotros hemos hecho hasta ahora siempre ha sido un análisis teórico, ¿sí? Hemos visto la evolución teórica de la deuda. Pero, en general, esta evolución teórica no coincide con lo que ocurre efectivamente en la realidad. También hemos aprendido a calcular los saldos, ¿sí? A los saldos en cualquier momento K, nosotros decimos que es el valor actual de las N menos K cuotas pendientes, calculado también con la tasa pactada I. Pero puede ocurrir en cualquier momento K que sucedan algunas situaciones que pueden ser cambios en los flujos de fondos o cambios en la tasa que hagan necesario que nosotros tengamos que evaluar la deuda considerando estos cambios, ¿sí? Cambios en los flujos de fondos se darían, por ejemplo, cuando los bancos descuentan dinero cuando otorgan un préstamo, ¿sí? Cuando nos cobran comisiones, impuestos sobre las cuotas, etc. Cambios en la tasa se dan, digamos, por el mercado, cuando se genera alguna subida o bajada de tasas. Esto lo hemos vivido mucho en nuestro país en el último tiempo. Bien, ¿qué pasa cuando sucede alguna de estas dos cosas? Y tenemos que evaluar la deuda, ¿sí? Evaluar la deuda lo que va a hacer que surja un nuevo valor efectivo de la deuda, que le vamos a llamar ahora, que no va a coincidir con el saldo contable, y también surgirá una nueva tasa efectiva. ¿Sí? Si lo que se produce son cambios en los flujos de fondos, lo que va a surgir es una nueva tasa efectiva y prima, que es la tasa que va a mantener el equilibrio en la ecuación de prestaciones contra contraprestaciones, ¿sí? Y si lo que sucede es que hay cambios en la tasa, lo que vamos a obtener es un nuevo valor efectivo de la deuda. Bien, veamos qué ocurre cuando hay cambios en el flujo de fondos. Para eso vamos a analizar un ejercicio, que es la forma más sencilla de visualizarlo. Un ejercicio sencillo que nos pide confeccionar el cuadro de evolución para una deuda de 100.000 pesos, que se cancela con 4 cuotas constantes con una tasa del 3% periódico. Es el mismo ejemplo que vimos en el ejercicio de sistemas con ajuste por inflación, el mismo ejercicio de base, ¿no? Entonces vamos a calcular la cuota. Esto es un sistema francés, porque es sistema de cuota constante, nos da una cuota de 26.902,70. Confeccionamos el cuadro de evolución, ¿sí? La deuda inicial 100.000, las cuotas constantes 26.902,70, el interés contenido en la primera cuota son 3.000 pesos, 100.000 pesos por el 3% que es la tasa pactada. La amortización la obtenemos por diferencia entre la cuota constante y el interés contenido en nuestra cuota, y en este monto
disminuye el saldo. Esto lo sabemos hacer, lo hemos revisado mucho, tanto en la teoría como en la práctica. Llegamos a la cancelación del préstamo en el momento 4. La última amortización contenida en la cuota 4 coincide con el saldo del periodo anterior B3. Se cumple todo lo que nosotros venimos viendo y analizando hasta ahora. Veamos qué ocurre cuando a este ejercicio de base le agregamos algunos detalles, ¿sí? Confeccionar el cuadro de evolución para una deuda de 100.000 pesos que se cancela con 4 cuotas constantes con una tasa periódica del 3%. Hasta acá igual. Si el banco descuenta 5.000 pesos en conceptos de gastos de otorgamiento y recarga las cuotas con 150 pesos por gastos varios, que pueden ser impuestos, comisiones, seguros, etc., calcule la tasa efectiva que resulta. Bien, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos que el banco nos va a descontar 5.000 pesos. En consecuencia, ya no vamos a recibir 100.000, sino que vamos a recibir 95.000 pesos. Se hace necesario calcular el valor efectivo de la deuda en el momento inicial, que lo vamos a obtener como el valor nominal de la deuda menos los gastos de otorgamiento. ¿Sí? En nuestro ejercicio, 100.000 menos 5.000, 95.000 pesos resulta el valor efectivo de la deuda. ¿Qué otra cosa va a variar en el flujo de fondos? Acá tenemos la primera variación en el flujo de fondos. No vamos a recibir 100.000, sino 95.000. ¿Qué otra cosa va a variar? El importe de las cuotas, ¿sí? Las cuotas van a ser ahora cuotas cargadas con gastos. Las vamos a denominar C' y las vamos a obtener sumándole a la cuota original los gastos, ¿sí? En este caso, 26.902,70 más 150 pesos de gastos, las cuotas van a quedar en 27.052,70 pesos. Bien, ya hemos visto cuáles son los cambios que hay en el flujo de fondos. Veamos cómo nos queda este nuevo flujo de fondos. ¿Sí? Nosotros tenemos ahora una deuda. Vamos a recibir 95.000 pesos que vamos a cancelar con 4 cuotas de 27.052,70 pesos con una tasa y prima que tendremos que averiguar, porque obviamente que la tasa no va a ser ahora del 3%, recibo menos dinero y pago cuotas más altas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tiene que ser esta tasa y prima? ¿Mayor o menor que la pactada? En este caso va a resultar una tasa mayor, recibo menos dinero y devuelvo cuotas más caras. Entonces, para poder saber a cuánto asciende la tasa y prima, debido a la forma que tiene esta ecuación, podemos aplicar la fórmula de Bailey. Si la ecuación resultante del nuevo flujo de fondos no tuviera esta forma, podemos calcular la tasa aplicando la fórmula de Newton, podemos usar el Excel, los diferentes métodos que hemos aprendido para calcular la tasa. En este caso puntual, por suerte, podemos aplicar la fórmula de Bailey, calculamos H, ¿sí? C por N sobre B elevado a la 2 sobre N más 1 menos 1. Esto nos da el valor de H, obtenemos I, fíjense que siempre H e I son valores que están muy cercanos, y fíjense, la tasa nos da 5,42% casi, bastante superior a la tasa del 3% pactada en el préstamo. ¿Cuál es la reacción de Tita? ¡Oh Dios! Es mucho más caro de lo que pensé. Te lo dije, siempre hay que mirar el costo financiero total. ¿Qué es el costo financiero total? Es la tasa, la nueva tasa que establece el equilibrio financiero entre prestaciones y contraprestaciones en este nuevo flujo de fondos. En general, las entidades financieras muestran este costo financiero total como una tasa efectiva anual. Y eso es lo que mostramos aquí. ¿Sí? Fíjense, 88,39% resulta el costo financiero total de esta operación una vez que hemos tenido en cuenta el descuento de los gastos de otorgamiento y el recargo que han sufrido las cuotas. ¿Cómo cambia la confección del cuadro de evolución? Bueno, en primer lugar, el valor efectivo de la deuda colocamos en el momento cero, los 95.000 que efectivamente vamos a recibir. ¿En qué hay que prestar atención? Vamos a calcular los intereses ahora sobre el valor efectivo de la deuda del periodo anterior con la tasa efectiva. Acá a este B le faltaría el B' sub K menos 1 por
I', ¿sí? Entonces, fíjense que aquí en el desarrollo está B' sub 0 por I'. 95.000 por la nueva tasa I' que acabamos de calcular, los intereses contenidos en la primera cuota nos dan 5.148,53. Muy superior a los 3.000 pesos que nos daba el cuadro con los valores originales del préstamo, ¿sí? El 3% de 100.000 pesos. Luego el cuadro se desarrolla igual, ¿sí? La cuota es la cargada, ¿sí? Usamos la cuota cargada, los intereses calculados con la tasa I' sobre el saldo efectivo, por diferencia obtenemos la amortización y en ese monto disminuye la deuda. Luego el cuadro continúa igual, se cancela la deuda, fíjense, la última amortización, cancela el saldo del periodo anterior, todos estos requisitos se siguen cumpliendo, pero esta es la forma en la que se construye un cuadro de evolución con valores efectivos. ¿Sí? Esto lo vamos a usar mucho en la práctica, tanto de evaluación de deudas como de empréstitos, que es el próximo tema, y en el que vemos mucho, ¿sí? este tema de evaluar las deudas de las tasas y los valores efectivos. Bien, veamos qué consideraciones son importantes a tener en cuenta respecto del costo financiero total. Como venimos diciendo, el costo financiero total surge cuando hay variaciones en el flujo de fondos, como la tasa que establece el equilibrio financiero entre la prestación y las contraprestaciones. Las entidades financieras informan este costo financiero total como una tasa efectiva anual. Esta tasa, esta I', este costo financiero total, es la tasa que debe tener en cuenta el deudor para la toma de decisiones. Pero es muy importante tener en cuenta que no es, o que no es igual al rendimiento efectivo que resulta para el acreedor, ¿sí? Ya que hay varios componentes dentro del flujo de fondos, como son los gastos de las cuotas, los impuestos, los seguros, en los cuales el acreedor simplemente actúa como agente de retención o como cobrador, pero no lo afectan a él directamente desde el punto de vista de su rendimiento. Entonces, este es un tema que hay que tener muy en cuenta a la hora de evaluar, en función en qué lugar nosotros nos encontremos, si en el lugar del deudor o en el lugar del acreedor. Bien, ¿qué pasa cuando hay cambios en la tasa? ¿Sí? Nosotros recién vimos que cuando hay cambios en la tasa lo que ocurre es que surge un nuevo valor efectivo de la deuda, ¿sí? Que surge de evaluar las n-k cuotas pendientes con la nueva tasa efectiva, ¿sí? ¿Cuándo surgen estas necesidades de evaluar con la nueva tasa? En general cuando hay cancelación anticipada o cuando hay transferencias en las carteras de crédito de las entidades financieras. Bien. Cuando nosotros tenemos una cancelación anticipada, por ejemplo, es importante hacer una evaluación de la deuda en este momento con la tasa que esté vigente en ese momento. Y ¿qué ocurre? Hay algunos contratos que tienen cláusulas respecto de los anticipos de cuotas o de las cancelaciones anticipadas. ¿Por qué? Porque enfrentan a deudor y a acreedor, ¿sí? Por ejemplo, el acreedor puede pretender colocar algún tipo de penalización en el caso de que considere que la cancelación anticipada por parte del deudor puede perjudicarlo de alguna manera. ¿Cuándo ocurriría esto? Y, por ejemplo, si las tasas vigentes en el mercado, en el momento K que se pretende la cancelación anticipada, son inferiores a las que están pactadas en el préstamo. Si esto es así, si la tasa de mercado es inferior a la tasa pactada, el dinero que reciba el acreedor no lo va a poder reinvertir a una tasa mejor que la que tenía, porque las tasas vigentes son menores. Por eso decide penalizar al deudor ante la cancelación anticipada. También puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que las tasas de mercado, las tasas vigentes, sean mejores que la tasa que él tenía pactada con su deudor. Entonces puede ofrecer un descuento, ¿sí? Para poder incentivar el anticipo. ¿Qué lograría con esto? Recuperar su dinero
con anticipación y poder reinvertirlo a una tasa mejor. ¿Sí? Lo mismo puede sucederle al deudor que está del otro lado. ¿Sí? Se produce este enfrentamiento entre deudor y acreedor. El deudor valuará su deuda analizando lo que pasó antes de la cancelación anticipada. ¿Sí? Él podrá determinar el precio o el valor al que debería cancelar viendo lo que ya ocurrió con la tasa vigente, con la I', ¿sí? Esta es una evaluación retrospectiva, si se quiere, y si seguimos en el orden de lo que venimos viendo. El acreedor, en cambio, hará una evaluación prospectiva de la deuda. Él evaluará las N-K cuotas pendientes con la tasa I'. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Fíjense, tenemos flujos de fondos, ¿sí? Tenemos mucho flujo de fondo. Todo podemos evaluarlo utilizando flujos de fondo. El detalle que hay que tener en cuenta es que la evaluación mediante flujos de fondos puede complicarse cuando hay muchas variaciones en los términos del flujo y también cuando el flujo es muy largo. Por ejemplo, un préstamo hipotecario a 10 años con cuotas mensuales. Va a tener 120 cuotas. Se puede llegar a complicar un poco la evaluación de ese saldo o de esa deuda. Bien, surgen entonces los conceptos de usufructo y nueva propiedad. Fíjense, nosotros podemos querer calcular el valor efectivo de la deuda en el momento cero. Si nosotros recurrimos a los conocimientos que ya tenemos, podemos decir que ese valor efectivo de la deuda lo podemos obtener como el valor actual de las N cuotas que conforman el préstamo, valuados con la tasa I'. Si seguimos pensando en cosas que ya sabemos que cada una de las cuotas tiene dos componentes, un componente de amortización de capital y un componente de interés. Si abrimos esta sumatoria en los componentes que tiene la cuota, podemos decir que el valor efectivo de la deuda también puede calcularse como la suma entre la sumatoria del valor actual de las amortizaciones contenidas en las cuotas a la tasa I' y la sumatoria del valor actual de los intereses contenidos en cada cuota con la tasa I'. ¿Sí? Esto es lo que nosotros denominamos, por un lado, el valor efectivo de la deuda, que ya lo hemos dicho, ¿sí? La sumatoria de los pagos pendientes, del valor actual de los pagos pendientes, y aparece aquí el concepto de nueva propiedad y de usufructo. ¿Sí? La nueva propiedad es el valor actual de las amortizaciones pendientes de pago al momento en el que estamos haciendo el cálculo. Y el usufructo es la sumatoria del valor actual de los intereses que están pendientes de pago al momento en el que estamos haciendo el cálculo. En este caso estamos calculando el valor efectivo de la deuda en el momento cero, pero lo mismo sucede cuando queremos calcular el saldo de la deuda en cualquier momento K, el valor efectivo de la deuda en cualquier momento K, aplicando el mismo criterio, ¿sí? Es el valor actual, la sumatoria del valor actual de las N-K cuotas pendientes con la tasa efectiva, o la suma de los valores actuales de las amortizaciones que están pendientes de pago en el momento del cálculo, más los intereses que están pendientes en el momento del cálculo. Usufructo y nueva propiedad. Ustedes quizás han escuchado hablar de usufructo y nueva propiedad porque estos son conceptos que vienen del derecho. El usufructo es el derecho a usar un bien o de percibir la renta que genera ese bien. La nueva propiedad es la propiedad del bien, ¿sí? Estos derechos pueden recaer sobre una misma persona o sobre diferentes personas. La propiedad plena del bien, es decir, del bien en sí mismo, más los frutos que produce, es lo que consideramos el valor efectivo de la deuda, en este caso la propiedad plena del bien, ¿sí? Bueno, como hemos estado diciendo, valuar, ¿sí? Calcular los valores efectivos puede resultar un poco complejo en algunas situaciones. Para ello, en las clases que siguen, vamos a conocer algunas fórmulas que nos facilitan tanto el cálculo del usufructo como de la nueva propiedad. Pero esta clase culmina aquí. Muchísimas gracias.